Así ven las cosas. Qué bueno que está con nosotros porque hoy tenemos un programa creo que muy completo en que vamos a hablar, como siempre, algo de política. Hablaremos de América Latina, de lo que ha ocurrido con dos artistas colombianos que estaban en México y hablaremos también de recomendaciones médicas. Tenemos una entrevista con la doctora Edith Bracho y ella dice lo siguiente. Dice, el presidente, se refiere al presidente Donald Trump, el presidente no es doctor y se refiere a las recomendaciones médicas del presidente respecto al Tylenol. Eso por una parte. Y por otra, tenemos a un inmigrante mexicano que pasó 6 semanas en un centro de detención y él nos cuenta de lo que fue testigo y de lo que es vivir dentro de un centro de detención. Pero vamos a comenzar con las declaraciones, algunas polémicas, duras, controversiales, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Organización de Naciones Unidas. Les cuento un poco el contexto. Cada año, algunos de los principales líderes de todo el mundo vienen a los Estados Unidos, a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, para dar un discurso. Es un discurso sumamente poderoso porque se transmite, se difunde en todo el mundo. Naciones Unidas tiene más de 190 países que son miembros. Y lo que dicen los presidentes en esas declaraciones tiene un impacto sin duda a nivel planetario. Muy bien, llegó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó con su esposa Melania Trump y las cosas no salieron bien. Y no salieron bien porque antes de dar el discurso, el presidente se da cuenta, primero, que la escalera que lo iba a llevar a la sede de Naciones Unidas no funcionaba, y luego el teleprompter que él tenía que leer tampoco funcionaba. Así que las cosas, como van a ver, no comenzaron bien. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Así que el presidente llegó, yo no diría de malas, está utilizando el humor para quejarse de que no funcionaba una de las escaleras eléctricas de Naciones Unidas que tuvo que subir sin que funcionara. Y luego el teleprompter, lo que no me queda muy claro es si el teleprompter después funcionó. Lo que sí quiero decir es que las críticas del presidente Donald Trump a la Organización de Naciones Unidas fueron muy duras. Él estaba cuestionando el propósito de Naciones Unidas. En términos generales, el propósito es muy claro, es la paz mundial, es la colaboración de todas las naciones, pero Naciones Unidas es un organismo internacional que funciona muy bien, no solo para evitar conflictos a nivel mundial, pero que funciona muy bien para la protección de niños, para la protección de los derechos humanos, para la salud, para la educación. Pero el presidente está cuestionando no solo para qué sirve Naciones Unidas, sino que Estados Unidos contribuye muchísimo más dinero que otras naciones para los proyectos de Naciones Unidas. Así que el presidente, una vez que empezó a hablar, y no estoy seguro si lo hizo con teleprompter o no, se fue directo en contra de la ONU. Later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. I thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, what is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up. It's empty words, and empty words don't solve war. El presidente se pregunta cuál es el propósito de Naciones Unidas. Claramente, el propósito de Naciones Unidas, señor Trump, es la paz mundial. Ese es el propósito de Naciones Unidas. Pero la crítica del presidente es que se dediquen a hacer cartas, se refiere por supuesto a documentos que desde su punto de vista no terminan con las guerras en todo el mundo. El presidente continuó luego imponiendo o dando a conocer su visión sobre la migración, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Y desde su punto de vista, el experimento de las migraciones, no solo en este país, sino en otras naciones, no ha funcionado y los costos, desde el punto de vista del presidente, son demasiado altos y los resultados son mínimos. Esto dijo el presidente sobre migración, no solo en este país, sino a nivel mundial.
Greece, the number was 54%, and in Switzerland, beautiful Switzerland, 72% of the people in prisons are from outside of Switzerland. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did, they repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act for all involved because on the trips up, thousands of people a week were dying. Women were being raped. Nobody's ever seen anything like it. Raped, horribly beaten, raped. Las palabras del presidente son muy duras. Dice, sus países se están yendo al infierno. They're going to hell. Eso es lo que dijo en inglés. Porque el presidente equivocadamente, porque los estudios dicen otra cosa, el presidente equivocadamente está ligando migración con criminalidad. Y eso no es cierto. Todos los estudios que he leído, particularmente los estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos, claramente indican que los inmigrantes cometen menos crímenes que el resto de la población. Y lo mismo que ocurre aquí en los Estados Unidos es en otros países. Y el argumento es sumamente sencillo. Si alguien es nuevo, si alguien es extranjero y llega a un país, lo menos que quiere es problemas con la policía. Lo menos que quiere es cometer crímenes porque lo que quieren es salir adelante. Así que esta idea de ligar migración con criminalidad no solo es equivocada, sino que no está apoyada en evidencia. No hay datos al respecto. Pero el presidente Donald Trump en Naciones Unidas está tratando de hacer el argumento falso de que los inmigrantes cometen más crímenes y que esto está llevando a los países al infierno o going to hell. Pero es importante escuchar lo que dice el presidente y luego darse cuenta con documentos reales, con estudios reales en varias partes del planeta de que los inmigrantes no son culpables ni responsables de mayor criminalidad, ni los inmigrantes suelen terminar en mayor número que las personas de cada uno de los países en la cárcel. Los inmigrantes lo que menos quieren es meterse en problemas con la policía. Finalmente, el presidente hizo declaraciones de varios temas, pero habló sobre Palestina. Ayer en el programa hablábamos de cómo Gran Bretaña, Australia y Canadá habían reconocido el Estado de Palestina. Hay más de 150 países que están reconociendo el Estado de Palestina, pero Estados Unidos e Israel están en contra de eso porque desde su punto de vista favorecen al grupo terrorista Hamas. Aquí, Trump sobre Palestina. Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. Instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Aquí las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Palestina. Quizás en este programa tengo que reconocerlo, estamos muy cargados con declaraciones o soundbites, como le decimos en inglés, del presidente Donald Trump, pero hoy es un día importante y por eso lo estamos haciendo, porque una vez al año, a lo más, el presidente de los Estados Unidos le habla no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Y hablando de declaraciones del presidente Donald Trump, ayer hizo unas declaraciones increíblemente controversiales, rechazadas por la comunidad médica internacional. La BBC dice que el presidente está dando desinformación y la Organización Mundial de la Salud asegura que lo que dijo el presidente sobre las vacunas que no es cierto, que contrario a lo que sugería el presidente, las vacunas salvan vidas. ¿A qué me refiero? A las declaraciones del presidente Donald Trump de que está haciendo una vinculación entre el Tylenol entre mujeres embarazadas, que lo toman entre mujeres embarazadas, y el autismo. Y esto no tiene absolutamente ninguna evidencia. Pero antes, escuchemos al presidente Trump. This is a very strong recommendation, maybe stronger from me than from the group because they're waiting for certain studies. I just want to say it like it is. Don't take Tylenol. Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe, but don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol.
And don't give it to the baby after the baby is born. El presidente está dando una recomendación médica, pero aquí en el programa nos parecía que este era un tema sumamente importante porque muchas de ustedes y muchos de ustedes son padres y madres de familia y quieren saber si lo que dijo el presidente es cierto o no es cierto. La información que tenemos es que no hay ninguna evidencia de lo que está diciendo el presidente es cierto y por lo tanto no queríamos basarnos solo en nuestra opinión, sino queríamos invitar a una doctora. Así que aquí en el programa invitamos a la doctora Edith Bracho, que va a estar con nosotros dentro de unos minutos. Y solo les doy una declaración de la doctora, que por cierto está embarazada, y que ella reconoce que ha tomado Tylenol porque era en su beneficio y de su bebé. La doctora Bracho nos dijo, el presidente no es doctor y no está de acuerdo con las declaraciones del presidente Donald Trump, particularmente en el uso del Tylenol y particularmente en las recomendaciones de no tomar algún tipo de vacunas. Así que entiendo que es todo un debate, pero aquí lo importante no es lo que diga un político, sino lo importante es lo que diga la ciencia y lo que digan los doctores. Y como les he dicho siempre, si yo tengo que escoger entre escuchar a los políticos y escuchar a los doctores para la salud de mi familia, yo escojo a los científicos. Vamos a saltar al tema de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es un comediante que durante mucho tiempo ha sido muy crítico del gobierno del presidente Donald Trump. Eso hay que reconocerlo. Y tras la muerte de Charlie Kirk y la identificación de un pistolero de 22 años de edad, Jimmy Kimmel fue sacado primero indefinidamente, suspendido indefinidamente, esas son las palabras correctas, de su programa en la cadena ABC. Pero ¿por qué lo sacan? ¿Qué es lo que dijo? Empecemos por los datos. Esto es lo que dijo Jimmy Kimmel y vamos a escucharlo. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them. Ok, esto es lo que dijo Jimmy Kimmel y hay que saber exactamente qué es lo que dijo para que no estemos especulando sobre qué dijo o qué no dijo. Eso es exactamente lo que dijo Jimmy Kimmel. Ahora, lo suspenden indefinidamente, ahora sabemos que no es indefinidamente porque el martes regresa a su programa, pero la cadena ABC hizo la siguiente declaración tratando de explicar por qué lo había sacado. Dijo, el pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar avivar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y por lo tanto insensibles. Paso a la finalización de la declaración de la cadena ABC. Hemos pasado, dicen, los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y después de esas conversaciones tomamos la decisión de que el programa regrese el próximo martes. Estas son las declaraciones de la cadena ABC. Ahora, esto no es tan fácil porque la cadena decide, y usted puede estar de acuerdo o no con la decisión de haberlo suspendido y luego con la decisión de que regrese, pero finalmente la cadena ABC, que se transmite a nivel nacional, decide regresar a Jimmy Kimmel. Pero hay dos grupos de estaciones afiliadas, porque la cadena ABC no controla todas las estaciones en los Estados Unidos, sino solo un grupo de estaciones. La ley dice que ningún grupo de estaciones o ninguna corporación puede tener más de 39 estaciones afiliadas. 39% de las estaciones afiliadas. Entonces, si no se puede tener más del 39%, para que se pueda ver en todo el país es necesario grupos de estaciones afiliadas. Muy bien. Dos grupos de estas estaciones afiliadas estaban considerando no tomar el programa de Jimmy Kimmel. Esto implicaría que habría partes de los Estados Unidos donde sí se pueda ver este martes a Jimmy Kimmel y otras partes donde no se pueda ver. Y esto está generando un conflicto entre la cadena y los grupos de estaciones afiliadas. Pero aquí lo importante es el regreso de Jimmy Kimmel y el regreso a la defensa de la libertad de expresión que está protegida por la primera enmienda de la Constitución. Ya sea que estuviera equivocado o no Jimmy Kimmel o cualquier otro comediante, la Constitución nos protege de decir absolutamente todo, menos por supuesto amenazar o causarle la muerte a alguien o difamar a alguien. Así que mientras no se trate de estas características en donde hay amenazas,
peligro de muerte o difamación. Tenemos el absoluto derecho de decir lo que se nos pegue la gana, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. Vamos a ver en qué termina este conflicto entre la cadena y los grupos de estaciones. Seguimos con el tema de Charlie Kirk, el activista asesinado hace unos días, cuyo funeral fue impresionante. Yo decía que era un funeral político, religioso, casi un funeral de Estado. Y entonces algunos seguidores de Charlie Kirk, este increíblemente influyente líder conservador, activista que tiene millones de seguidores a través de las redes sociales, han decidido exponer y multiplicar la palabra de Charlie Kirk, y lo que están haciendo es que hay una lista de, aquí la tengo, hay una lista de lugares a donde oradores, periodistas y políticos van a ir a Minnesota, a Virginia, a Utah, a Montana, a Dakota del Norte, a Oklahoma, a Luisiana, y entre ellos hay por lo menos Tucker Carlson, que es uno de los líderes conservadores, oradores conservadores más conocidos. Megyn Kelly, ustedes la recordarán, ella estuvo trabajando en la cadena Fox y tuvo un enfrentamiento con Donald Trump. Glenn Beck, otro de los principales oradores que estarán a lo largo de los Estados Unidos dando a conocer el punto de vista de Charlie Kirk. Así que la idea de ellos es que asesinan a su líder, asesinan a Charlie Kirk, pero ellos quieren continuar la labor de Charlie Kirk. Termino con una noticia terrible. Hace poco les mencionábamos aquí en el programa el comunicado que hizo a través de la plataforma X del presidente Gustavo Petro de Colombia, pidiéndole a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que buscara a 2 artistas colombianos que habían desaparecido en México. Desafortunadamente, estos artistas colombianos, Byron Sánchez y Jorge Herrera, fueron encontrados asesinados, y no solo asesinados, sino con señales de tortura. Hay todo un debate sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre la presidenta de México, sobre su simpatía o no del grupo M19, pero la presidenta, acabo de escuchar sus declaraciones, claramente ha dicho que ella no quiere debatir con Gustavo Petro. La verdadera terrible noticia, más allá del debate entre el presidente de Colombia y la presidenta de México, tiene que ver con que estos 2 artistas colombianos fueron asesinados en México. Y les doy un dato. Desafortunadamente esto no es una excepción. Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión de la presidencia en México, han asesinado a más de 18,000 mexicanos. Proporcionalmente es menos que los que han muerto o los que murieron en los últimos 10 meses de Andrés Manuel López Obrador, pero aún así estamos hablando de 18,000 mexicanos asesinados en los primeros 10 meses. Ahora sí, nos vamos a ir con la entrevista de la doctora Edith Bracho. Es una... Cuando uno hace periodismo, yo lo entiendo como un servicio público. Y lo que creo que estamos haciendo aquí es un servicio público. Es cuando un político da una declaración médica y nos damos cuenta que la mayor parte de los médicos y los científicos no están de acuerdo con esa declaración médica del político. Así que cuando regresemos, en un momento, vamos directamente con la entrevista de la doctora Edith Bracho y sobre el uso o no uso del Tylenol.